Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos el staff de la Fundación de Amigos y a todos los amigos del Museo del Prado, que son los que hacen posible no solo estas actividades, sino otras muchas, contando también la compra de pintura, que quizás sea para nosotros, por lo menos dentro de los departamentos de conservación, lo más ilusionante de cuanto se hace en los amigos. Efectivamente, vamos a hablar de Georges de Latour y vamos a hablar de dos de sus pinturas, las dos que conserva el Museo del Prado, que es para mí particularmente, pero para todos, yo pienso, algo muy emocionante. Georges de Latour se ha convertido en el pintor fetiche, podríamos decir, del barroco francés. Ha destronado en este Olimpo al que hasta ahora lo había sido, que es Nicolas Poussin. Poussin había sido tradicionalmente, desde el siglo XVII, el pintor más importante del XVII francés. Ya no lo es, ahora lo es Georges de Latour, en unas circunstancias ciertamente curiosas. Es un caso único, absolutamente único en la historia del arte. Ahora explicaré por qué. Y quizás lo más sorprendente de todo ello es que lo es con uno de los catálogos más reducidos de toda la historia de la pintura también. Se conservan unas 40 pinturas indudables de su mano, se conservan bastante más dudosas, se conservan muchas copias, pero indudables, como las dos que tenemos nosotros, pues se conservan más o menos 40, lo cual da una idea también de la importancia de la exposición que aquí planteamos, porque trajimos 31 de sus más importantes, las más importantes de ellas. Y en un número muy crecido, ya digo, 31 con respecto a 40, lo cual hace prácticamente el total de las obras que pueden viajar. Eso es una circunstancia añadida que hace más sorprendente el lugar olímpico, como decía antes, que ocupa Latour en el barroco francés y en el barroco, en términos más generales, en el barroco europeo. Titulé Un acierto y un descubrimiento. Naturalmente se trata de las dos pinturas. El acierto, lo puedo decir porque yo no trabajaba entonces en el Museo del Prado, es el tañedor de zanfonía o de zanfona, que el Museo del Prado entonces, ahora hablaré de las circunstancias de su compra, pues tuvo el enorme acierto de salir al mercado internacional, a un mercado mucho más caro y mucho más concurrido, como es el mercado internacional, apostar por un artista que entonces no tenía la celebridad que ahora tiene y comprar la pintura, ¿no? Eso fue el acierto. El descubrimiento fue, como decía Nuria hace un minuto, el descubrimiento del añorado José Milicua, que tuvo la vista de descubrir que se trataba de un auténtico Georges de Latour, no de una de las numerosas copias que existen de esta pintura, de este artista. Si hace unos años hace 20 años habría sido imposible proyectar ante ustedes una diapositiva como la que tienen, dos publicaciones del Museo del Prado que hacen alusión a un artista francés del que hace unos años el Prado no tenía ninguna de sus pinturas. Ahora podemos mostrar con orgullo las portadas de las dos exposiciones que ya el Museo del Prado le ha dedicado a este artista. La primera, que es la que tienen ustedes a la izquierda con motivo de la compra del tocador de zanfonía. La segunda es esta última que concluyó, que cerramos durante el mes de junio y que ha sido una de las grandes satisfacciones que me ha deparado pues, mi estancia en el museo. Estas son las dos pinturas, las conocen ustedes sobradamente, pero se las pongo ya para que las tengan ustedes en la cabeza, en la retina. El tocador de zanfonía, de una fecha discutida, ahora hablaremos también de ello. Antes de la exposición tenía una idea de la pintura, después, y como consecuencia de la posibilidad del enorme privilegio que tuvimos de montar ese laboratorio, que fue en realidad la exposición, pues me permitió ver esta pintura en su contexto y comentar esta pintura y su contexto con los mejores especialistas de este artista y de la pintura barroca francesa. Y ahora mismo, como tendremos también la oportunidad de ver, pues considero que la cronología es completamente diferente de la que propuse entonces en la exposición. Esta es la segunda pintura, en realidad la primera en el tiempo, que es San Jerónimo leyendo, que es esa que don José, como le llamábamos cariñosamente en el museo, don José, pues tuvo el acierto de descubrir.
Aquí tienen ustedes también, como modo de recordatorio, dos fotos de la exposición. Y podemos empezar por el principio de esta historia. La historia comienza aquí, la historia de Georges de Latour, en un momento muy tardío, muy reciente, podríamos decir, como es 1915. Hasta este momento, hasta 1915, Georges de Latour no existía. Como les decía antes a ustedes, se trata de un fenómeno único en la historia de la pintura, la desaparición absoluta y total de un artista, de un gran artista, de un artista realmente de talento. Es algo que no había ocurrido antes. Existe el caso de otros artistas, concretamente hablando de pinturas barrocas o pintores barrocos, existe uno paradigmático que es el de Caravaggio, que tuvo un éxito extraordinario en vida y poco tiempo después, más o menos hasta 1630, que luego cayó en un enorme descrédito, pero no en el olvido, en un enorme descrédito. Caravaggio permaneció ahí para la crítica, para ser denostado, para ser propuesto siempre como contramodelo, como aquello que no se debía imitar, aquello que no se debía hacer. El caso de un artista que había desaparecido radicalmente, que no existía, es, como digo, único en el mundo. En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, un historiador de arte alemán, Hermann Voss, tuvo el tiempo, la paciencia y el enorme acierto de asociar tres pinturas y una estampa con una documentación que había sido publicada pues más o menos unos 40, 50 años antes por un historiador local lorenés, que había identificado, que había encontrado unos documentos en un archivo local, como digo, y que de un tal Georges de Latour, del que nada sabía, y daba esos documentos a conocimiento de los especialistas por si alguno tenía algo más, o conocía algún documento más, o llegaba al conocimiento de alguna pintura, pues que pudiera poder disfrutar también de esa información. Lo hizo en 1915 Hermann Voss, que describió, como pueden ustedes ver aquí, o en las fotografías de los cuadros reales, describió un artista muy nórdico, muy holandés, que se dedicaba fundamentalmente o exclusivamente entonces, tal y como era creído, a las pinturas nocturnas. El propio Hermann Voss tuvo el enorme acierto, unos años más tarde, 16 años más tarde, en 1931, de publicar otro artículo, también muy breve, el que les he puesto antes son 2 hojas, pues también muy breve, en el que ampliaba el conocimiento de este artista con más pinturas que mostraban que no solo era un artista que pintaba nocturnos, sino que también era un pintor de diurnos. Para los especialistas en este periodo y para los especialistas en la Lorena francesa y para los especialistas en Georges de Latour, pues el ejercicio de su profesión constituye un auténtico dolor de cabeza. Piensen ustedes que la región de la Lorena, que en ese momento era un territorio independiente, Georges de Latour nació como un súbdito del duque de Lorena, no como un súbdito del rey de Francia, no era francés en términos estrictos. Piensen ustedes que fue una región desolada por la Guerra de los 30 años, ahora hablaremos un poco de eso. Fue también arrasada por la Primera Guerra Mundial y luego por la Segunda Guerra Mundial. Se han perdido infinidad de documentos, de archivos locales y también un enorme número de pinturas. De hecho, una parte del catálogo de este artista lo conocemos a través de copias, las originales no existen. Bueno, aquí tienen ustedes algunos datos biográficos sobre los que voy a pasar muy deprisa. Nació en el 1593. Prácticamente el siguiente dato que conocemos es la fecha de su boda. Con Diane de Nerf hizo lo que los franceses llaman un buen matrimonio. Era hija de una pequeña burguesía, él también lo era de alguna forma, él era hijo de panadero, en esa época un panadero era también pequeña burguesía. Lo que pasa es que la familia de Nerf era infinitamente más acomodada que la familia Latour. Inmediatamente empezaron a nacer sus hijos y, interesante también, su lugar de nacimiento, Vic, fue sustituido por el de su mujer, Luneville, que lo ven ustedes aquí, están muy cerca uno del otro. Bueno, hasta hace relativamente poco,
cuando todavía conocíamos incluso menos de lo que conocemos ahora, que es muy poco, sobre su biografía, pues conocíamos todavía menos, se creó la imagen de un Latour como un artista local, un artista provinciano, un artista arcaizante. La única afirmación que permanece ahora es la del artista arcaizante. Era un artista caravallesco, cuando el caravallismo había ya desaparecido de Europa. Él continuaba siéndolo, como es también caravallesco y como es también retardatario. Zurbarán, por ejemplo, no significa absolutamente nada. No estamos hablando de algo que sea necesariamente negativo. Lo que ahora sabemos, gracias a la poca documentación que existe, es que tuvo un cierto éxito. En primer lugar, tuvo un prestigio social, tuvo también ayudantes. La toma de un ayudante significa, por una parte, que tenía dinero para pagarlo, es decir, había logrado cierto acomodo económico, y por otra parte que tenía suficiente nivel de encargos como para necesitar que alguien le ayudara, ¿no? Sabemos a través de más documentos que tuvo al menos 4 o 5 ayudantes más. Esto es importante. Tuvo un hijo, Etienne, del que no sabemos absolutamente nada. Es otro de sus grandes agujeros negros. Sabemos que fue pintor, lo cual nos lo convierte en un personaje importante, pero no hemos conseguido individualizar ninguna de sus pinturas. No sabemos quién es ese Etienne. Hay pintores de su entorno, copistas o imitadores, que tienen mano y personalidad. Quizás alguno podría ser el Etienne, pero ahora mismo no lo sabemos. Y sabemos también que muy pronto llamó la atención de los duques de Lorena, que empezaron a comprar y a coleccionar sus pinturas, ¿no? Bueno, aquí empieza la época trágica. En el año 31, la Guerra de los 30 años, alcanzó la Lorena. Luis XIII invadió en repetidas ocasiones este territorio. Latour tuvo un enorme olfato para seguir los caminos más rentables. Juró fidelidad al monarca, que a la postre fue el que ganó. Es decir, tuvo el enorme acierto de tomar partido por el bando ganador. Bueno, sabemos también de la peste del año 1636, que arrasó la ciudad de Lunéville. Sabemos también que en el año 38 hubo un saqueo en el lugar donde él vivía, Lunéville, y probablemente, y como consecuencia de ese saqueo, debió perderse una buena parte de su material del taller. Estamos pensando, por ejemplo, en dibujos. No se conserva ningún dibujo de Georges de Latour, no sabemos cómo dibujaba. Y quizás también pues, pinturas, calcos, etc. Existen copias réplicas del propio Latour, cuadros en los que replica una obra anterior. No sabemos nada de sus procedimientos, probablemente todo se perdió entonces. Y bueno, sabemos que por fin llegó al rey, y tenemos noticia de 1 o 2 viajes en los cuales sabemos que nos permiten conocer también que viajó a París, que el rey tuvo al menos una de sus obras. También tuvo una de sus obras Richelieu, el omnipotente primer ministro, y que además llegó a vivir en el Louvre, ¿no? en el Palacio Real. La historia termina, la historia de su biografía. No sabemos mucho más, lo he reducido, pero no sabemos mucho más de lo que les estoy poniendo a ustedes. En 1652 murió su criado primero, su mujer después, e inmediatamente, a los pocos días, murió él mismo, ¿no? La historia concluye en el año 1692, donde la saga de los Latour termina con la muerte de Etienne, que poco después de la muerte del padre había decidido renunciar a su oficio de pintor y se había convertido en un burgués que únicamente intentaba sacar el máximo rédito de las entonces sus muchas propiedades. Bueno, la pintura. También voy a pasar rápidamente, porque la pintura la tienen ustedes relativamente fresca. Únicamente creo que es un recorrido imprescindible para poder ubicar los cuadros del Prado. Quizás la historia del Latour que conocemos empiece aquí. Esto hay dudas sobre la cronología, sobre la ordenación en las pinturas de Latour. Tenemos dudas en 2 sentidos diferentes. En primer lugar,
no somos capaces de colocar un cuadro detrás de otro, este es más temprano que este es más tardío que este otro, tenemos todavía muchísimas dificultades en eso, y desde luego tenemos unos problemas terroríficos para datar las pinturas, porque son muy pocas las que él dató. Hay algunas, pero los números no se distinguen bien, y prácticamente tenemos una pintura datada de su mano segura y datada sin ningún género de dudas. Con una pintura datada es imposible hacer un recorrido cronológico de un artista, como pueden ustedes imaginar. Son todo conjeturas, son todo suposiciones, lo cual por otra parte es lógico y es aceptable en un artista que se conoce desde hace solo 100 años. La historia del arte es una disciplina que viaja muy lentamente, y 100 años en el conocimiento de un artista es muy poco tiempo. Bueno, esta sería probablemente la primera de sus pinturas. Esa es al menos esa es al menos mi opinión, pero si estuvieran aquí escuchándonos los dos grandes especialistas que conocen infinitamente mejor la obra de Georges de Latour, que vinieron para comentarnos sus cuadros durante la exposición, los dos estarían en absoluto desacuerdo. A ese nivel estamos hablando, ¿no? Yo pienso eso, ellos dos tienen opiniones completamente diferentes. Georges de Latour, este primer Georges de Latour, es un artista descarnado, es un artista que manifiesta y muestra la pobreza como ningún otro artista francés hacía en esa época. Es un artista que muestra en un primer plano dos mendigos, podríamos pensar, que están comiendo un cuenco con guisantes como si no supieran cuál va a ser su próxima comida. Son personas que, ajenas a todo lo que les rodea, están pendientes únicamente en aquello que les interesa. Como digo, esta forma de pintar constituye un unicum en la época en Francia. Los franceses no pintaban de esta manera, ¿no? Aquí nos acercamos ya a uno de los temas que más nos va a interesar, que son estos tocadores de zanfonía. Este también es un cuadro muy temprano desde mi punto de vista en el Museo de Verge. Tuvimos la oportunidad de comprobar en la exposición que está en un estado de conservación malísimo y además está repintado en un porcentaje muy alto de su superficie, lo cual impide reconocer su calidad, que el día que se restaure será realmente esplendorosa. Es una obra de arte de primerísima calidad en Europa. Luego tendremos la oportunidad de volver sobre ello. Únicamente vean ustedes que insistiré sobre ello. También este recorrido cronológico me permite ir fijando algunos jalones. Georges de Latour es un pintor muy coherente, es decir, existe una serie de guías que podemos ir persiguiendo a lo largo de prácticamente de toda su producción, perdón, no solo en los tipos físicos. Este, por ejemplo, nos recuerda extraordinariamente al tocador de zanfonía del Museo del Prado, sino en la forma de representar los personajes, el ambiente, el tono narrativo, etcétera. Luego tendremos la oportunidad de hablar de ello, pero quiero empezar también hablando de ello. Esta es quizás su obra de juventud más compleja, y me gusta muchísimo porque muestra un artista extraordinariamente ambicioso. Esa sería otra de los jalones de Georges de Latour. El primero sería el de su coherencia, el de segundo el de su ambición, pero también muestra todas las debilidades, todas las limitaciones que en este momento todavía tenía. Estamos hablando de un cuadro al inicio de los años 20, no pongo fechas porque realmente es muy difícil fecharlos, pero quizás en torno al año 1625 o un poco antes, no lo sabemos bien. Vean ustedes que se trata de dos músicos pobres, uno de ellos ciego, el otro no, y tres personajes más, dos a la derecha, una mujer a la izquierda. Los dos centrales están enzarzados en una pelea que puede terminar con violencia, porque uno de los dos está empuñando un cuchillo y parece que tiene toda la intención de ensartarlo en el estómago de su compañero. Este, por su parte, valiéndose además de la ventaja que le da el uso de la vista, pues tiene algo en su mano que no todo el mundo está de acuerdo con ello, pero que podría ser un limón con el que está exprimiendo en los ojos de este ciego, lo cual mostraría que no es un ciego, es un falso ciego, es una persona que se hace
pasar por ciego para excitar la piedad. Es un zanfonista también, como ven ustedes aquí, ven el instrumento, para, además está utilizando la manivela también como un arma, la manivela. Ahora hablaremos de la manivela y de la zanfona. Sería un falso ciego que trata de excitar la piedad de los viandantes y tratar de conseguir que sus limosnas sean más generosas. Si eso fuera así, pues podríamos justificar, por ejemplo, la presencia de esta mujer, que podría ser el lazarillo, o quizás la mujer del ciego, aterrada ante la eventualidad de que la lucha termine peor de lo que se adivina, y además de que se descubra su forma de vida, aterrada de que se descubra que no es ciego y dejen de percibir las limosnas de las que viven. Pero me encantan estos dos personajes que son realmente fascinantes, ¿no? Personajes sobre los que habitualmente nadie se detiene, pero que a mí me resultan extraordinariamente atractivos. Son dos músicos también, probablemente compañeros, podríamos pensar que es un grupo de 4, o que están disputándose una esquina que produce beneficio, en fin. En cualquier caso, son músicos los 4, y en vez de hacer algo que podríamos suponer que es la actitud más razonable, que es separarlos, pues no, están muertos de risa y encantados, incluso buscando nuestra complicidad ante un suceso tan atractivo y tan divertido como el que están al que están asistiendo. Les decía antes también que demuestra las limitaciones del artista joven. Vean ustedes cómo las narraciones se cruzan de una forma un poco confusa. No sabemos exactamente lo que está pasando, incluso después de detenernos muchísimo tiempo. La narración no está totalmente clara, probablemente por esta ambición que les decía antes. Está cruzando demasiadas narraciones que no se entienden del todo, porque tampoco ofrece tanta información. Por otra parte, el espacio está pobremente, podríamos decir, pobremente logrado, ¿no? No existe una sucesión de planos creíble en la presencia de tantos personajes comprimidos en un espacio tan pequeño. Bueno, más figuras, más cuadros interesantísimos. Solo voy a hablar de él porque es el primer nocturno que se conserva, quizás del año 25-27. El primer nocturno que se conserva, y por cosas que nos interesarán luego también, me gustaría hablar del estado de conservación de esta obra. Latour, lamentablemente, los pocos cuadros de Latour, 40, decía al principio, en torno a 40, que decía al principio, se conservan mayoritariamente en un estado de conservación muy delicado. Y lo es porque también es delicada su técnica pictórica. Es un artista... Tendremos la oportunidad luego con los cuadros del Prado que vamos a ver detalles muy próximos, pero me interesa este cuadro porque es una pintura que está íntegra, no ha sido tocada nunca. Viene de Lviv, como ven ustedes ahí, de Ucrania. Fue descubierta en los años 70 y desde entonces fue descubierta a Occidente, a los historiadores de arte occidentales, franceses, fundamentalmente italianos, en los años 70. Antes era conocida únicamente a través de publicaciones en ruso o en ucraniano y por lo tanto desconocida para los franceses. Ninguno de ellos había llegado a esta pintura antes de ese momento. Y por eso se conserva en un estado de conservación, como digo, fantástico. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo vemos que esta pintura se conserva en un estado de conservación fantástico? Pues lo vemos sobre todo a través, o en ejemplos como esta casaca roja que tiene el personaje de la izquierda, en donde todas las sombras, todas las luces, todos los pliegues que están hechos con lacas, ven ustedes, por ejemplo, los pliegues manifiestan de una forma realmente magistral, sobre todo teniendo en cuenta que todavía Latour aquí es muy joven, pues la profundidad de los pliegues o la distancia a la luz es muy hábil en ese tipo de cosas. Bueno, pues esto lo vemos ahora porque esas lacas están en perfecto estado de conservación. La laca es un material extraordinariamente delicado, se puede pasar un algodón y podemos romperla entera, ¿no? De forma que ya no se entiende tan bien. Esto fue un únicum en la exposición, no llegó ningún cuadro en este estado de conservación, es el único que se conserva así. Los dos del Prado se conservan en un estado de conservación mucho más delicado, como digo. Esto es un milagro, realmente, es un milagro.
Y aquí por fin tenemos el primero de los nuestros, lo coloco aquí, luego hablaremos más de ello, pero lo coloco para que se vea en su contexto, en qué ambiente hay que mirar nuestras pinturas, ¿no? En un Georges de Latour todavía un poco rudo, que todavía le encanta manifestar estos tipos populares, con una técnica, bueno, lo de la técnica que hablaremos luego, pero nos podemos quedar ahí. Otra de las obras maestras que también vino a la exposición, de Nantes, uno de los cuadros más icónicos de este artista, que tiene la particularidad de la expresión, una expresión un poco cómica, un poco jocosa, un poco ridícula, si quieren ustedes también, y que he traído esta foto que me gusta muchísimo, esta foto de los años 50, donde hay dos niños cantando, ignorantes de que están siendo fotografiados, y vean ustedes cómo esas mismas actitudes ridículas se repiten, ¿no? Es lo que ha pretendido captar aquí Georges de Latour, es decir, el instante, el momento, y además la figura descubierta, la figura que no posa, sino que es representada muy a pesar de ella. Es, como han visto, el zanfonista de la mosca, porque en la tapa que cubre la rueda de la zanfona, luego hablaremos de esto, pues pintó una mosca con un pequeño detalle que es el que al final ha cautivado a los historiadores de arte. Y de nuevo aquí, pues ven ustedes el nuestro, que yo creo que cronológicamente corresponde con esta misma cronología, con esta misma forma de pintar. En la exposición lo colocamos mucho más adelante, prácticamente al final de su vida, en la década de los 50, pero el contacto con otros cuadros seguros de esa época crujía un poco, no se acomodaba perfectamente a esta forma de pintar, que como ven ustedes pues pueden reconocer perfectamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y bueno, una sucesión de obras maestras ya de la pintura, una sucesión de obras maestras por la maestría del artista, pero también por la personalidad. Georges de Latour no solo es un magnífico artista, no solo es un artista que aplica el color, el dibujo, etcétera, de una forma pues extraordinaria, sino que es también un pintor que aborda todos los temas que trata con una enorme personalidad. En sentido estricto no hay ninguno nuevo. Todos los temas, el tema de los músicos, el tema de la mujer expulgándose, son temas ya tratados por otros artistas, fundamentalmente artistas nórdicos. Pero Georges de Latour les otorga en todos los casos un tratamiento completamente diferente. Este tema, por ejemplo, es un tema habitual en la pintura holandesa de la época. Ven ustedes aquí a Honthorst, que lo trata igual, es la mujer que se expulga, lo ven aquí. Pero el tono es completamente diferente. El tono es un tono de un artista que busca una excusa para representar a una mujer desnuda y además busca la excusa para que se convierta en el objeto del deseo de los hombres. Es un cuadro que tiene un componente erótico muy fuerte y ese es el objetivo de la pintura. Sin embargo, aquí Georges de Latour no. Georges de Latour crea una mujer mucho más asexuada y además una mujer a la que nos introducimos en su intimidad casi con vergüenza. No nos ha permitido, ni hay nada jocoso en la representación. Es una mujer simplemente que está haciéndose una limpieza corporal, ¿no? Un cuadro silencioso también es otra de las características, lo veremos ahora mucho más claro en otras pinturas, el silencio de Georges de Latour frente a la algarabía de Honthorst, el silencio con el que trata los mismos temas Georges de Latour. Bueno, esta fue el corazón de la exposición, donde mostrábamos tres pinturas, estas tres pinturas que les expongo a ustedes, realmente una fiesta para la vista, ¿no? Las personas a las que les expliqué la exposición decía, y no intentaba hacer un chiste, sino que estaba hablando desde lo más profundo de mi corazón, que era la sala de pintura barroca más bonita del mundo, la más bonita que se podía ver en ese momento en el mundo. Los tres cuadros proceden de tres museos diferentes, del Louvre, del Museo de Fort Worth, del Kimmel Art Museum de Fort Worth y del Metropolitan, que fueron los tres extraordinariamente generosos con los préstamos y que nos permitieron exponer esta faceta colorista de Georges de Latour, un Georges de Latour completamente diferente. Vean ustedes que ya no tiene absolutamente nada
que ver con lo que habíamos visto hasta ahora. Es un artista mucho más delicado, mucho más colorista, como decía, ya todos estos colores tierra que hasta ese momento habían caracterizado su pintura, pues desaparecen en beneficio de otros mucho más explosivos, rojos, salmón, verdes, blancos, amarillos, etcétera, ¿no? Y luego también pues esa recreación en la recreación en ¿cómo diría? En recreación en la miseria, en la vejez, etcétera, pues aquí se combina con otro tipo de rostros que no tienen absolutamente ya nada que ver con eso, ¿no? Es más, podríamos hablar de un triunfo de la juventud en este tipo de pinturas, junto con el triunfo de la pintura y también con el triunfo del silencio, como les decía antes. Podíamos también comparar estas pinturas con los músicos, la riña de músicos, que era un cuadro muy ruidoso, como casi podíamos sentir el ruido que provocaba la riña. Aquí poco a poco, tanto las actitudes como las miradas, las manos, que son elementos importantísimos en la pintura de Georges de Latour, se van aplacando, van tomando su sitio, pero con una poética, podríamos decir, completamente diferente, mucho más sutil en todos sus elementos, ¿no? Vean ustedes el juego de miradas para engañar a este pobre hombre al que están desplumando a través de las trampas, ¿no? Que hacen entre todos ellos. Están en perfecta coordinación para engañarlo. Pero Georges de Latour se ha convertido en un pintor sutil. Ya no es esa manifestación de algarabía ruidosa y confusa, como veíamos antes. El artista ha cambiado radicalmente. Bueno, este es un goce para la vista y quizás también, antes les hablaba de los agujeros negros en su biografía, este quizá fuera el agujero negro de la exposición. Existen 4 de estas Magdalenas, todas de ellas parecidas, todas ellas iguales y todas ellas distintas. Logramos traer únicamente 2 a la exposición, las 2 primeras, la de Los Ángeles, las del LACMA y la del National Gallery de Washington. Las otras 2 por las condiciones de la adquisición, pues no salen de los museos y por lo tanto no pudieron venir. Perdón, es en Nueva York el que no puede salir, es el legado Reichmann, que tiene unas condiciones muy estrictas sobre préstamos. El ejemplar de París había venido 2 años antes al Museo del Prado y nos pareció un poco descortés volverlo a pedir, no lo pedimos siquiera. Les hablaba antes de una sucesión de obras maestras, aquí tienen otra más, y les hablaba antes de la representación especial de sus tipos, ¿no? Yo creo que Job y su mujer no han sido representados nunca. Vean ustedes que si la mujer de Job intentara alzarse, tendría que salir del cuadro. Y lo que descubrimos cuando abrimos la caja es que la parte alta, no sé si se ve en la diapositiva, pero la parte alta de la pintura es un añadido. Uno de sus propietarios, desconocido ahora, se sintió incómodo ante la claustrofobia que suponía la circunstancia de la que la mujer no tuviera ni siquiera el espacio para alzar la cabeza y decidió añadir una ligera, una tira de unos 6-7 centímetros para poder ampliar ese espacio claustrofóbico. Y también les hablaba antes de cuadros en mal estado de conservación. Este probablemente sea uno de ellos y es quizás doblemente lamentable porque es uno de los cuadros más sutiles de Georges de Latour. Vean ustedes cómo el artista en este momento, las fechas de ahí son 32-35, démoslas por buenas, construye una figura femenina con 2 colores prácticamente planos. No hay nada más que eso. Un rojo prácticamente plano y un beige prácticamente plano. Con eso construye perfectamente la presencia de una mujer muy convincente, es decir, no entendemos que le falte nada. Y por eso entienden ustedes también, probablemente, a la vista de este cuadro, la fascinación que sintieron las vanguardias históricas, fundamentalmente el cubismo, ante este artista que estaba siendo descubierto en ese momento, ¿no? Al mismo tiempo que se descubría el artista, fascinaba a aquellos que estaban avanzando hacia la abstracción. No hay probablemente un cuadro más abstracto, entre comillas, naturalmente, o un personaje más abstracto en la pintura barroca francesa que esta mujer de Job.
Y aquí llegamos ya a mi favorito y prácticamente el último cuadro que voy a poner. No voy a poner todos los de la exposición, evidentemente. Mi favorito es un cuadro del Louvre también, que el Louvre fue extraordinariamente generoso con nosotros. Y es un cuadro en el que ese silencio del que hablaba antes, pues probablemente llega casi al límite. Veremos que todavía puede llegar un poquito más lejos, ¿no? Y esa concentración, esa sutileza de la que hablaba antes, no puede llegar mucho más lejos que esto. Es un cuadro de religión, aunque nada en el cuadro nos permita suponerlo. Es, como ocurre, por otra parte, muchas veces en Georges de Latour, es un pintor, los franceses han acuñado el término de religiosidad laica, y me parece un término extraordinario para este artista. Nada nos permite suponer que estamos ante un cuadro religioso, pero es San José con el niño, evidentemente. Y vean ustedes cómo construye la sensibilidad, cómo construye la narración de esta pintura Georges de Latour. Lo hace prácticamente en 2 centímetros de la pintura. Es lo que me parece más admirable y poético de esta pintura. Es realmente el ojo de San José, un ojo acuoso que se vuelve hacia su hijo, al que mira. El hijo permanece ajeno completamente a la vida que va a llevar, a la vida con el sacrificio que eso supone. Permanece totalmente ajeno porque todavía no tiene edad para conocerlo, pero el padre ya es perfectamente consciente de lo que va a ocurrir. Y de hecho, toda la pintura es una prefiguración de la Pasión de Cristo. Vean ustedes cómo en otro alarde extremo de sutileza por parte de este artista. Vean ustedes que estamos trabajando prácticamente con una cruz a la que está haciendo los agujeros, la maza para clavar al propio Cristo, ¿no? La maza para clavar a Cristo, ¿no? Es decir, se trata de una prefiguración de la Pasión. O detalles como el de la mano, la tierna mano del niño con la que crea una transparencia por su proximidad a la llama. Y el final de la historia es este cuadro, que fue descubierto también hace relativamente poco tiempo, apareció como anónimo en una subasta parisina. Rápidamente los muy buenos especialistas que existen en París se dieron cuenta de que era un Georges de Latour muy tardío y por eso difícilmente reconocible. Es probablemente su última obra, ¿no? Una obra que, bueno, pues tentativamente se fecha ahí, entre el 49, 51, 52, que es cuando él murió, ¿no? Y donde todas esas características que hemos venido anunciando pues se revelan de una forma extrema. Hablaba antes del silencio, pues es la obra probablemente más silenciosa de Georges de Latour. También de un artista que camina, eso creo que no lo he dicho, un artista que camina hacia la monocromía. Este cuadro es prácticamente un cuadro monócromo, son marrones en el segundo plano y colores miel que definen distintos tipos de miel que definen la piel del santo. Prácticamente la actividad humana, como en el anterior, ha desaparecido. Lo único que vemos es una mano que se alarga para dar de comer al corderito. Y quizás lo más sorprendente de todo es que siendo una figura única, su rostro está prácticamente velado, de forma que no conocemos muy bien cuál es su estado de ánimo. Lo cual también, teniendo en cuenta la naturaleza religiosa de esta pintura y que se trata, como digo, de un cuadro donde aparece solo un personaje, pues resulta algo por lo menos sorprendente. Bueno, les hablaba antes de un artista coherente. Vean ustedes, por ejemplo, cómo representa los tipos físicos masculinos, todos ellos encerrados en cajas. ¿Lo ven ustedes? Encerrados en cajas, de una forma agobiante, con los muros muy cerca de la espalda de los personajes. No da ninguna salida al exterior. No hay en toda la pintura de Georges de Latour un paisaje, no hay una hierba, no hay nada que nos permita acercarnos a la naturaleza. Hay piedras lunares, cuyo significado simplemente se nos escapa. Y es también un artista donde solo existe la figura humana. Es decir, más allá de eso existen piedras, no existe mucho más allá de eso. Vean ustedes, por ejemplo, que este zanfonista pues tiene un perro. Naturalmente sabemos que los perros hacían gracietas también con los que intentaban conseguir mejores limosnas. Aquí también pues hay un corderito. Aquí, esto sí que lo hemos visto, tenemos otro segundo corderito. Los dos parecen bastante inevitables teniendo en cuenta las iconografías que tratan. Otra iconografía inevitable, la del San Pedro, con su gallo,
si no es difícilmente reconocible. Luego hemos hablado de la mosca en el zanfonista de Nantes y las dos pulgas de esta mujer, la que aplasta con sus dedos y la que está un poquito más abajo. Esa es toda la actividad vital que existe en sus cuadros. Es un pintor obsesivo y llega a obsesionar. Tengo que decirles a ustedes, bastante obsesionado. Ese es mi despacho. Ese es mi despacho. Ese es lo que yo veo todos los días cuando estoy sentado. Esa foto está tomada con mi teléfono móvil desde mi silla. Es lo que yo veo todos los días desde hace un par de años. Y eso es la parte que veo desde detrás. Es la parte que veo cuando llego al despacho. Es un artista, ya digo, por todos los misterios y por toda la fascinación que ejerce un personaje tan particular, ¿no? Nosotros somos muy afortunados porque tenemos estos dos. Ahora mismo conseguir un Latour es prácticamente imposible. Parece como si se hubiera cerrado el grifo. De hecho, el último que ha aparecido es este. Antes había un goteo. Era un goteo pequeño, pero siempre aparecía algo. Cada 3, 4 años aparecía algo. Un Georges de Latour nuevo por el que todos los museos del mundo se tiraban para adquirir. Bueno, los museos y los particulares. Hay particulares riquísimos que buscan. De hecho, dos de las pinturas que trajimos al Museo del Prado todavía están en manos de particulares. Pero prácticamente ya no existe la posibilidad de comprar. Es decir, aun teniendo todo el dinero que puede tener un museo norteamericano o los museos orientales, que son los que están tirando ahora mismo del mercado, pues no existe. Por lo tanto, se trata de uno de los pintores que más tirón tienen en el mercado. Ahora mismo cualquiera de estos cuadros podría costar una auténtica fortuna. Y el Museo del Prado los consiguió pues bastante bien. De eso hablaremos ahora también. Voy a hablar en primer lugar de El zanfonista. En la exposición aparecía, entrábamos por aquí, veíamos, era un recorrido cronológico en 5 ámbitos, este era el último ámbito, aquí estaba la salida. Bien, este era el lugar donde estaba el cuadro, creo que se lo he señalado, efectivamente, ahí es donde estaba nuestro cuadro, es decir, prácticamente al final, uno de los últimos cuadros. Ahora yo pienso que su lugar es ese, es decir, prácticamente uno de los primeros. Estábamos completamente equivocados. No tiene ninguna de las características de los cuadros que le acompañaban. Es decir, no podemos comparar nuestro Georges de Latour con, por ejemplo, el San Juan Bautista del final. No tiene absolutamente nada que ver, ni en la forma de aplicar el color, el dibujo, ni en la poética, decía antes, en la forma de representar el tema. No tiene nada que ver, sin embargo sí que tiene mucho que ver, está muy cerca de este otro cuadro. Realmente era algo tan obvio como eso, era cuestión de colocarlos uno junto al otro y decir, bueno, pues en realidad a quien se parece es a este. De eso tengo muy pocas dudas ya. La pintura fue subastada en Christie's, en Londres, el 13 de diciembre de 1991. Había sido subastada una vez antes, la había comprado un coleccionista particular japonés que en ese momento la crisis japonesa de principio de los años 90 se vio obligado a vender, por eso salió de nuevo en el año 91. El Prado, como decía al principio, tuvo ese acierto, por eso comprenderán ustedes perfectamente ahora el título de la conferencia, tuvo el acierto de salir al mercado internacional. Entonces el Museo del Prado tenía fondos del legado Villaescusa, afortunadamente, y pudo competir y lo compró. El Museo del Prado es un museo extraordinariamente transparente. He tomado estos datos de la página web del museo. Lo compró por 360.769.189 pesetas, que al cambio de hoy son 2.173.000 euros. Es decir, casi como si vamos por la calle y nos lo regalan, porque los museos ahora mismo darían lo que fuera por un cuadro de esto, alcanzarían precios realmente exorbitantes. Como ven ustedes, el protagonista, junto con el propio músico, es el instrumento, la zanfona. Esta quizás es la zanfona más, o zanfonía, o zanfoña, así es como lo llaman los gallegos. Zanfoña, lo pueden ustedes leer y ver de las 3 formas. Este instrumento es un instrumento que ya prácticamente ha desaparecido, se conserva en Galicia fundamentalmente, hay algo en Cataluña y algo en el País Vasco, pero desconozco si existe en alguna otra parte de España. Es un instrumento muy simple, vean ustedes que tiene una manivela, aquella que empuñaba el ciego,
una manivela que hace girar y con ese movimiento gira esta rueda cubierta por la tapa. Hemos visto que uno de los cuadros que hemos visto, la mosca estaba posada sobre la tapa. Es una tapa de quita y pon. Tiene unas cuerdas a los lados. Varían mucho las zanfonas, hay de todo tipo. Aquí tiene 2 cuerdas, pero pueden ustedes ver todo tipo de zanfonas. Al girar la manivela, gira a su vez la rueda, roza con las cuerdas y hace un sonido continuado, parece una gaita. No está tan lejos de la gaita. Y luego, con una única mano, accionaba las teclas, muy pocas, como pueden ver, creo que son 2 octavas y media, no estoy seguro, creo que son 2 octavas y media. Y es por eso que es un instrumento muy fácil de tocar, por eso era el instrumento de los ciegos. En el diccionario de Covarrubias pueden ver ustedes que se habla de que es un instrumento de pobres franceses, así es como se define, ¿no? Es un instrumento que las teclas se accionan solo con una mano y por eso es todo más fácil, claro. Además, al parecer, he asistido a un concierto solo un concierto de zanfonía en Barcelona a cargo de un muy buen zanfonista, Marc Egea, y evidentemente tocaba también, que no tengo la experiencia, pero según dicen también testimonios de época, los errores eran fácilmente subsanables, no se notan tanto, ¿no? Eso, de nuevo, conviene extraordinariamente a una persona que no tiene la habilidad de ver. Era un tema recurrente, por otra parte, en el arte de Lorena, ¿no? Aquí Jacques Belange, que a veces se ha mencionado como el posible maestro o uno de ellos de Georges de Latour. No sabemos nada sobre la formación artística de Georges de Latour, pues ven ustedes que trata el mismo tema. Y esto, pues, me van a permitir ustedes estas 2 fotografías para que también vean que la zanfona se ha mantenido hasta hace relativamente poco tiempo, incluso algunas fotos del siglo XX, como es esta, y también por gente de escasos recursos. Es decir, es una tradición que se ha mantenido hasta el siglo XX, la del zanfonista pobre. Latour lo pintó en diferentes ocasiones. Las 2 de la izquierda ya las conocen ustedes. Hay otros que no está del todo claro si se trata de obras autógrafas, si se trata de obras de taller. Esta, por ejemplo, parece mucho más débil y además sería el único ciego del mundo que tiene el ojo abierto y que puede ver. Pero parece ser que es el efecto de un restaurador que no conocía excesivamente la pintura de Georges de Latour y decidió colocarle un ojo que no correspondía a nada real, ¿no? Podría ser un original, no lo sabemos ahora mismo. El día que se limpie y se le quiten todos los repintes, pues podremos comprobarlo. Tengo fotos de más cerca, como les había prometido. Pueden ustedes ver cómo pinta Latour en esos años, los años 20, 30, partiendo el fondo en 2, de forma que la parte de la cara la recorta sobre un fondo oscuro. Esto es una estrategia que utiliza bastante a menudo, creo que tengo una foto, sí, efectivamente, bastante a menudo, y que le permite además, pues, crear unas transparencias en la barba. Es un pintor, hablábamos antes de la sutileza en el planteamiento de los temas, pero también en la forma de pintar. Fíjense ustedes cómo esta barba prodigiosa, les invitaría a ir a ver la pintura, que la tenemos aquí mismo y es lo más fácil del mundo, para que vean ustedes cómo se distingue la piel de la barba, cómo alcanza a ese tipo de sutilezas, o cómo va creando a través de veladuras y de transparencias la luz que barre el cuello blanco o esta capa de color marrón. Esto es algo que presento en este curso por primera vez. No existía, es la primicia del curso, la primicia de la conferencia, perdón, no del curso, de la conferencia. No teníamos la radiografía, la hemos hecho con motivo de este curso y al terminar la exposición, y ha demostrado 2 cosas. Esto y las lámparas infrarrojas han demostrado, por una parte, que el cuadro está muy barrido, pero también quizá puesto punto y final a un debate que existía sobre este cuadro. Se hablaba, perdón, les voy a mostrar ahora mismo este detalle de aquí abajo. Este detalle de aquí abajo es lo que van a ver ahora.
Se hablaba de si existían hipótesis sobre si se trataba de un cuadro recortado o no, si al principio Georges de la Tour había pintado un zanfonista completo y luego había sido recortado o no, si Georges de la Tour había desde el principio pintado el cuadro que estamos viendo. La radiografía parece que mostraría que la segunda de las hipótesis es la cierta. Vean ustedes aquí abajo, bueno, estos son los clavos, ven ustedes una línea, esta línea sería la línea del límite vertical antiguo, es decir, a partir de aquí, toda esta parte, sería la parte que vuelve sobre el bastidor. ¿Por qué lo sabemos? En primer lugar, porque existe la línea y en segundo lugar, porque existen los agujeros de los clavos originales. ¿Lo ven ustedes ahí? Es decir, en algún momento esta obra llegó como límite hasta aquí y tuvo unos clavos que la clavaban al bastidor. Es decir, no es definitivo, pero parece que efectivamente pudo darse que Georges de la Tour lo pensó primero como lo estamos viendo ahora, no como un cuadro grande, sino que lo pensó al principio como lo estamos viendo ahora antes, y lo clavó a este bastidor que podría ser el original y que ya no se conserva. La segunda de la pintura del Prado es la más reciente. Es un cuadro que en realidad fue descubierto por César Antonio Molina, que luego fue ministro de Cultura, como todos ustedes recordarán, en mayo del 2004. Es un cuadro que estaba aquí. Esta es la calle Francisco Silvela, es el Palacio de la Trinidad, que era entonces la sede central del Instituto Cervantes. Molina era entonces el director del Instituto Cervantes. Molina tuvo el acierto de ver que había un cuadro allí que era mejor que los otros y mandó una fotografía al Museo del Prado. Él no sabía lo que estaba mandando realmente, él mandó una fotografía de un cuadro, no hay que quitarle méritos, tuvo el acierto de darse cuenta de que eso era mejor que otras muchas cosas que había ahí, que era lo suficientemente bueno como para molestar al director del Museo del Prado y mandarle unas fotos. El director, Miguel Zugaza, lo que hizo fue entregársela, con buen criterio, naturalmente, entregársela a don José Milicua para que la viera, la estudiara y valorase la fotografía. Don José lo que hizo fue llamar a Javier Portús, el jefe del área de pintura española, y los dos juntos, y ya con el nombre de Georges de la Tour en la cabeza, ir a ver el cuadro. Cuando lo vio, decididamente quedó cautivado por él. Era sin duda alguna un Georges de la Tour, no había duda alguna sobre ello, y no una copia, como pensó al principio. Juzgar por una fotografía es siempre difícil, ¿no? Por eso decimos, con toda la razón también, que fue don José Milicua el que descubrió la autoría de la pintura. César Antonio Molina, escribió un artículo dando cuenta de las circunstancias de cómo estaba el cuadro en el palacio. Dice que había sido relegado al despacho del administrador fuera del palacio, en un casetón de deplorables condiciones, sito junto a la entrada principal. Ahí es donde estaba el cuadro cuando fue a verlo don José, con Javier Portús. El cuadro fue inmediatamente depositado en marzo del 2005, al año siguiente, a los pocos meses, en el Prado, e inmediatamente se hizo la inscripción al museo. El cuadro no pertenece al museo, pertenece al Estado, pero está depositado, tiene un depósito indefinido en el Museo del Prado. Vean ustedes en esta fotografía, ahí aparece el cuadro. Este es el interior, más o menos en los años 20, que estaba encima de esta ventana. Es prácticamente lo único que hemos conseguido encontrar relativo a la presencia del cuadro en esta colección. Aquí tienen ustedes, no me resisto a colocar la foto de don José, el añorado don José Milicua, que tuvo tanto aprecio a este descubrimiento, a este cuadro, que cuando se hizo una recolección de sus obras, una recolección póstuma de sus obras, la portada fue precisamente este cuadro tan querido por don José, el cuadro que estamos tratando ahora mismo, ¿no? Lo cual, pues, también para nosotros es algo muy, muy emotivo.
El cuadro es un cuadro fantástico, también muy castigado. Ha sido, fíjense ustedes, por ejemplo, aquí, que prácticamente vemos la preparación. Es un cuadro castigado, es un cuadro muy sorprendente también, como todo lo que hacía Georges de Latour. Es un cuadro con una enorme frontalidad, en el que el artista ha presentado el personaje, el único personaje, con una enorme frontalidad, una axialidad rígida, estricta, podríamos decir. Vean ustedes que hay un eje de simetría que pasa por la nariz, luego la muceta, la carta y luego la apertura que permite ver esta tela blanca. Es decir, el artista se empeña decididamente en crear un cuadro axial, una rigidez estricta. A eso contribuye también la presencia de la muceta, que forma un triángulo también muy estricto, ¿no? Eso es algo que sorprende también en un artista, que lo acerca un poco a Zurbarán. Luego tendremos la oportunidad de hablar sobre este artista, y Zurbarán. También la axialidad está únicamente rota por las manos que utiliza como anteojos para leer la carta, una de las muchísimas cartas que escribió y que recibió a lo largo de su vida. De nuevo, lo mismo que antes, les acerco las fotografías para que tengan la oportunidad de ver estos detalles fantásticos. Donde él se detiene en cada uno de los pelos. Vemos el dibujo subyacente, probablemente esto él no quiso que se viera nunca, pero la pintura ha sido barrida un poco y ahora resulta inevitable la mano. La carta, que a mí me encanta porque es un detalle de un artista inteligente, ¿no? Hablamos de artistas que son hábiles en la práctica de su profesión, pero también hablamos de artistas inteligentes. Georges de Latour es un artista inteligente. Vean ustedes lo que ha hecho con la carta. Lo que hace con la carta es algo tan aparentemente simple como doblar su parte superior, de forma que nos permite ver una parte de la escritura. Comprobamos que es una carta, pero lo más importante de todo es que crea un efecto pictórico fantástico, y es que vuelve sobre el reverso de la carta e impide el paso de la luz. Eso modifica y condiciona todo el aspecto que ofrece la mano, desde la parte más alejada, en los que da unos toques de luz, la parte más próxima al papel, que ilumina ligeramente, la parte más oscura, que es esto, todo con una sutileza realmente asombrosa. Y no estamos viendo en plenitud porque, como digo, es un cuadro que ha sido excesivamente limpiado. Vean ustedes la carta es otro prodigio. Él la ha abierto con todos sus pliegues. La proximidad o la lejanía a la muceta pues nos permite o no ver el anverso, o adivinar el anverso. En la parte más iluminada es imposible, no puede verse, y entonces va graduando, dando forma y dando personalidad a la carta únicamente con la luz. Con la luz. Lo ven ustedes aquí más cerca, todos estos efectos. Es un tema también recurrente, igual que lo es el tema del zanfonista. Este es el nuestro, evidentemente lo conocen ustedes. Este también estuvo en las exposiciones, pertenece a la colección real inglesa. Está muy castigado, vean ustedes cómo prácticamente es una ruina en algunos elementos de la pintura. Lo que queda es fabuloso también. Luego conocemos dos copias más, muy interesantes, porque muestra otras versiones del mismo tema con una pequeña naturaleza muerta delante, y además un nocturno con un San Jerónimo sorprendentemente más joven. Ven ustedes, por otra parte, otra pintura que sí estuvo en la exposición, que es uno de los apóstoles del Museo Chrysler, que tiene algunos elementos que lo relacionan con el nuestro, empezando por el tipo físico del propio personaje representado, que debía ser un modelo concreto. Se ha hablado mucho de la cronología de esta pintura. Es un elemento debatido. Empezó el debate el propio Milicua, considerando que aquí leía el número 27, número que yo tengo que reconocerle, el número 27, que yo tengo que reconocerles a ustedes que tengo cierta dificultad en ver el número 27 ahí. Los mejores especialistas franceses, Pierre Rosenberg, por ejemplo, dijo, bueno, pues no sé si pone 27 o no, no sé si aunque ponga 27 o no se refiere a la fecha,
pero aunque no lo sea, se acomoda perfectamente a la cronología que yo creo por cuestiones estilísticas. El 27-29, que es donde lo fecha él, va perfectamente, por lo tanto, ¿por qué no considerar que es la fecha del 27? Lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que esto está al revés. Esta es la parte del destinatario, está al revés, se ve claramente aquí como las letras están al revés, y esto tendría que ser algo que, si es un 27, tendríamos que verlo también al revés, lo cual parece poco convincente, ¿no? En cualquier caso, sea o no esa la fecha, la identificación de una fecha, pues sí que tiene que estar relacionado con ese momento de su producción, como también Pierre Rosenberg propuso, por analogía con uno de los dos San Jerónimos, concretamente es en el Museo de Grenoble, que efectivamente tiene muchísimos elementos tipológicos que lo aproximan a la pintura de Madrid. Sobre eso, a diferencia del otro, existe muy poco debate. Y de nuevo la radiografía, me van ustedes a permitir que se la ponga aquí, esta es menos interesante, únicamente el elemento interesante que da, el elemento más interesante que ofrece, es que la obra está ampliada y recortada, es decir, podemos suponer que toda esta parte de aquí arriba no corresponde con el original, está ampliado, pero que además, por razones que desconocemos ahora, y en escalera, se amplió a toda esta parte que originalmente debía prolongarse por aquí, pero por razones que desconocemos ahora, pues no ocurre en este momento. Paso rápidamente, porque el tiempo se acaba, al reverso de la pintura. Hemos visto la radiografía, ahora vemos el reverso. El reverso es muy interesante. Tiene dos inscripciones. La primera, muy grande, Duquesa de Uceda. La segunda, más pequeña, dice Zurbarán. Las tienen ustedes aquí más grande, Duquesa de Uceda, no hay duda, y Zurbarán. Empiezo por la segunda, Zurbarán. Eso es muy interesante. El cuadro, evidentemente, fue comprado en Francia y quizás fue comprado por un español, quizás relacionado con los duques de Uceda, pensando que estaba comprando un Zurbarán, lo cual no tiene absolutamente nada de particular. Otras pinturas del mismo artista, como por ejemplo este tañedor de zanfonía, fue atribuido como pueden ver ustedes aquí, a Rivera, lo ven ustedes ahí en la inscripción, pero también fue atribuido a Maíno, a Velázquez, a Herrera el Joven, y a otros artistas que ahora mismo no recuerdo españoles, hasta 6 o 7 artistas españoles diferentes en momentos distintos de su historia. Vean ustedes la perplejidad de la crítica francesa para aceptar que una obra de esta naturaleza no era de un español. Era en ese momento, cuando fue más o menos finales del siglo XIX, principios del XX, una obra tan desgarradamente realista estaba identificada necesariamente con un pintor español y no con un francés, de ninguna manera. El paradigma, como he dicho, de la pintura francesa del siglo XVII es un pintor clasicista como es Poussin. Volvemos aquí y ya podemos entender el sentido de este Zurbarán. Probablemente fue identificado como tal. Podemos pensar de una forma lícita o ilícita, eso no lo sabemos. Alguien pudo pensar de buena fe que se trataba realmente de Zurbarán, o quizás le colocaron este nombre para tratar de vendérselo a un español. Eso no lo sabremos nunca. El segundo elemento es probablemente mucho más interesante, Duquesa de Uceda, porque sin duda alguna lo que está mostrando es el origen de la pintura, ¿no? Sabemos que existió efectivamente una Bernardina Fernández de Velasco, que fue la 10ª duquesa de Uceda, que murió en 1869 y que en el inventario de sus bienes y con el número 72 aparece un San Jerónimo vestido de cardenal, estimado en 1.200 pesetas, que debe ser esta misma pintura, ¿no? De eso no cabe duda. También aparece en el inventario de su hijo y luego aparece en los años 20 en ese palacio de la calle, el Palacio de la Trinidad, de la calle Francisco Silvela, de una forma que todavía no soy capaz de decir cómo. Tengo algunos indicios, ahora no lo voy a decir aquí porque lo verán ustedes en la publicación, no lo voy a decir aquí porque puedo estar completamente equivocado y a lo mejor mañana me desdigo, entonces prefiero no decirlo ahora, pero tengo algunos indicios de cómo pudo ser aquello, cómo pudo pasar de una familia a otra. Este palacio fue de la familia Larios y por ahí debe venir el origen o el paso de una familia
de una familia a otra. En cualquier caso, y venga como venga y sea cual sea el origen, el caso es que vino a España, vino a estas familias, luego pasó al Estado español, el año 40, creo que ya es del año 47, ya es del Estado español, y ahora está en el Museo del Prado y lo podemos ver todos y nos podemos sentir extraordinariamente satisfechos y orgullosos de que el Prado se haya convertido en una auténtica potencia, en uno de los pintores más admirados y deseados, también hay que decirlo, del barroco europeo. Muchísimas gracias.